Hola, los saludo desde el mirador turístico Los Monolitos en el municipio de Guatavita, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Desde aquí vamos a recordar a los que no pueden recordar. Hablaremos de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que se debe tener en cuenta y no olvidar. Es por eso que he invitado al doctor Rodrigo Pardo Turriago. Él es neurólogo de la Clínica de Marlí y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, para no solo hablar de qué es la enfermedad, sino de las iniciativas que el país debería implementar para considerar a la enfermedad de Alzheimer como una prioridad de salud pública. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer, doctor Rodrigo Pardo? Con el nombre de enfermedad de Alzheimer, se trata de identificar la causa más importante de la demencia en la comunidad. Entonces, empecemos por decir que la demencia es un trastorno complejo que afecta la funcionalidad intelectual, del comportamiento, de la expresión de las emociones de los pacientes que la sufren. La demencia tiene muchas causas y la enfermedad de Alzheimer es en todo el mundo la causa más importante que explica la demencia, es decir, que da cuenta del deterioro lento y progresivo de las funciones intelectuales que caracterizan al ser humano. ¿Cuáles son las causas? Este es un tema de candente debate en la biología moderna. A partir de 1992 se ha propuesto una teoría o una hipótesis para explicar la enfermedad de Alzheimer, enfermedad que ha sido descrita por Alois Alzheimer en los comienzos del siglo XX y que ha sido presentada a la sociedad médica en una tesis doctoral hermosa en 1906. Es decir, desde 1906 se ha definido muy bien las características morfológicas de la enfermedad, pero su explicación biológica, la comprensión de su enorme complejidad, ha tomado más de un siglo y aún genera muchos debates y preguntas y puntos no completamente esclarecidos. Pero en breve, a partir de 1992 y siguiendo una propuesta de John Hardy, se cree que esta enfermedad ocurre porque en el cerebro de las personas que la sufren se deposita una sustancia potencialmente tóxica, potencialmente inflamatoria y claramente degenerativa. Es decir, el cerebro cambia su contextura fina e íntima para albergar allí un poco de mugre, como lo dice el doctor Lopera en términos muy claros, mugre, productos de desecho que se depositan y forman unas estructuras que son las mismas estructuras que fueran dibujadas en papel y lápiz por Alzheimer un siglo largo atrás. Estas estructuras que resultan de la acumulación del mugre producen efectos locales en donde se localizan y efectos globales porque interrumpen la transmisión de las células neurales, es decir, interrumpen los procesos de flujo de información, de asociación de la corteza cerebral. Y allí se explicaría las manifestaciones clínicas que la caracterizan: la pérdida de la memoria, la dificultad en el lenguaje, la dificultad para reconocer los objetos y nombrarlos correctamente, la dificultad para planear actividades con propósito de éxito y el reconocimiento de los factores externos al individuo, que son los síntomas que caracterizan un poco la enfermedad. Así que hay que decir simplemente que es un debate muy interesante en la biología moderna que nos ha llevado a conocer la intimidad de algunas proteínas, moléculas y compuestos biológicos que al depositarse desarreglan la arquitectura normal del cerebro y afectan su funcionamiento produciendo los síntomas. ¿Todos podemos desarrollarla en algún momento? Esta es otra pregunta formidable. ¿Quiénes desarrollan la enfermedad de Alzheimer? Probablemente eh, la enfermedad de Alzheimer como enfermedad degenerativa está potencialmente implícita en el fenómeno de envejecimiento del ser humano. ¿Quiénes la desarrollan? La desarrollan quienes además tienen en su propia constitución biológica factores de riesgo para su aparición.
Algunos factores de riesgo mencionados son genéticamente determinados. Otros vienen del ambiente. Al combinar estos factores genéticamente determinados y factores del ambiente, se potencializa la expresión de la enfermedad. Así que potencialmente habrá algunas comunidades, grupos poblacionales y familias con mayor facilidad para desarrollar Alzheimer que otras. Y esto depende de su carga genética, depende de su ancestría biológica, depende de lo que ha ocurrido en sus padres, abuelos y en generaciones anteriores, por una parte, pero por otra parte dependerá también de la carga que se introduce por los factores del ambiente. Y esta diferenciación es central, como quiera que en el presente, si bien no podemos modificar aún la carga genética, sí podemos modificar la carga que introduce el ambiente. Y si fuéramos capaces de modificar esa carga, podríamos disminuir la expresión de la enfermedad en la medida en que estaríamos disminuyendo el riesgo de la aparición de la demencia de Alzheimer. ¿Esta enfermedad está en aumento, doctor, en el país? ¿La pirámide poblacional de alguna forma se ha invertido, ha cambiado? El primer punto a resaltar es cómo la pirámide poblacional, no solamente en Colombia, sino en casi todos los países en desarrollo y, por supuesto, desarrollados en el mundo, ha empezado a adquirir una configuración distinta de lo que conocimos toda la vida como la pirámide. La pirámide tenía una base muy amplia, estaba constituida por población joven, niños, adolescentes, preadolescentes, adultos jóvenes, y se iba estrechando hacia arriba en la forma piramidal para dejar en la cúspide a los ancianos. En los últimos 40 años, esta conformación piramidal ha venido cambiando por una conformación más rectangular. Es decir, que la base y la cúspide tienden a acercarse, eh, eh, sugiriendo que la población no solamente ha disminuido su tasa de fecundidad, es decir, el número de nacimientos en la comunidad, sino que ha mejorado la expectativa de vida y ha permitido que un mayor número de individuos lleguen a la cúspide. Esto genera dinámicas sociales absolutamente fascinantes, no imaginadas, en lo político, en lo económico, en lo urbano, en la producción de bienes, en el consumo de servicios, en la aparición de la enfermedad y, por supuesto, en el ordenamiento de cómo se enfrentan todas estas variables frente a una expectativa de vida creciente. Ese es un primer punto. El segundo punto es qué ha venido ocurriendo con los factores del ambiente, que corren paralelos, y cuáles son aquellos factores del ambiente que hay que mencionar o protegen o agravan la carga que se introduce en esta comunidad que envejece. A lo largo de los años, en la medida en que la expectativa de vida aumenta y las poblaciones se comportan con esta dinámica que hemos mencionado, que se llama la transición demográfica, el cambio en la constitución poblacional, ocurre otra transformación que la hemos llamado la transformación epidemiológica y que tiene que ver con que aquellas enfermedades que antes daban cuenta de la muerte temprana o simplemente de la carga de enfermedad en los adultos han venido cediendo su puesto y su lugar a las enfermedades por degeneración. Un ejemplo simple: el mejor control de los aspectos de la nutrición, el mejor control de los aspectos del agua potable y la higiene ambiental, el mejor control de las enfermedades infecciosas, y quizás esto requiere una exclamación. ¿Y por qué no? El mejor control de la mortalidad temprana por cáncer ha hecho que la forma como las poblaciones van enfermando también vaya cambiando. Esta es la transición epidemiológica. Entonces, tenemos que prepararnos para ver en el presente y en los años por venir más enfermedad degenerativa, menos enfermedades cardiovasculares, menos enfermedades por cáncer, menos enfermedades por trauma, quizás, menos enfermedades por infección y menos enfermedades por aspectos de saneamiento básico. Es en estas dos transiciones en donde se inscribe
la dinámica de la enfermedad de Alzheimer en las comunidades. Y Colombia no es la excepción. Pero su pregunta sí exige una mirada reflexiva hacia un primer problema que fue detectado finalizando el siglo XX, y es cómo estas tendencias que parecían ser crecientes y paralelas en distintos grupos comunitarios no se comportan igual en el presente. Es decir, se estima que para la mitad del siglo XXI, la gran mayoría de pacientes con Alzheimer va a vivir en países pobres y en países en vías de desarrollo, usando las tecnologías de la economía moderna. Mientras que los pacientes con altos niveles de desarrollo, más altamente industrializados y con mejores ingresos, van a mostrar o bien una estabilidad o aún una disminución en su carga de enfermedad de Alzheimer. Y esto genera unas primeras preguntas muy relevantes y muy sensibles frente a cómo, como conjunto, examinamos el futuro que va a presentar la enfermedad en los años por venir. Es decir, para colocarlo en términos muy simples, los países en desarrollo no han resuelto aún su transición epidemiológica, pero van a recibir además la enorme carga de la enfermedad degenerativa, que dicho sea de paso, si bien afecta el cerebro, que es lo que nos ocupa hoy, también afecta el aparato locomotor con la artritis, la artrosis, la enfermedad pulmonar, con la enfermedad pulmonar crónica secundaria a la exposición a partículas disueltas en aerosol en el ambiente y a otras enfermedades. Entonces, estos países van a tener que enfrentar un reto doble: ajustar su transición epidemiológica y recibir la gran carga de enfermedad degenerativa que nos espera. En Colombia, la transición ha sido más o menos similar. Recuerde que la expectativa de vida en Colombia ha empezado a mostrar un ascenso en mujeres y en hombres que nos sitúan en el presente en 74 años, más o menos como población. Hace 10 años no teníamos sino 60 años. ¿Cuál es el impacto que eso genera en la cantidad de personas potencialmente expuestas a ser víctimas de degeneración? Entonces, esta es la gran pregunta. La gran pregunta es, bueno, tratemos de planificar hacia adelante, tratemos de anticiparnos a los problemas de salud como se trata de anticiparse los problemas del impacto del ambiente, de los fenómenos de mercado, de las migraciones, de los bienes y servicios, de la organización económica y política de las sociedades. Creo que este reto de la enfermedad degenerativa y particularmente de la enfermedad degenerativa con connotaciones mentales es un gran reto para la salud pública, no solamente en el presente, sino en el futuro cercano. ¿Hay un adecuado registro de los pacientes e identificación de la enfermedad? Su afirmación incluye dos escenarios complementarios y diferentes. El primero es, ¿cuál es nuestra capacidad para identificar en el presente la enfermedad? Tenemos que empezar por conocer la magnitud del problema en nuestra comunidad. Y aun cuando pareciera fácil, los, eh, las bases de datos oficiales que reposan tanto en el DANE como en el Ministerio de Salud como en los organismos regionales han demostrado su debilidad para reflejar de manera precisa la magnitud del problema. Y esto tiene muchas explicaciones que podrían ser objeto de otra discusión, pero empecemos por decir que el registro, recoger la población en riesgo o la población enferma, es un reto que no estamos resolviendo de manera adecuada y suficiente. Para cualquier persona interesada que examine las bases de datos oficiales, va a resultar un poco sorprendente la distribución por grupos de edad, la distribución geográfica, y en fin, y esto deriva de errores en la fuente de la información. No se trata del sistema como tal, sino de quienes ingresan la información al sistema. De manera tal que este es un primer obstáculo para medir la importancia del problema.
Eh, Adicionalmente, habría que decir que en los últimos 10 o 15 años, los distintos sistemas de clasificación de las enfermedades han venido cambiando, tratando, por supuesto, de mejorar el registro. Pero eso genera que al tener metodologías en cambio continuo, la práctica y la tradición del registro también debe cambiar y no resulta una inercia similar y eficiente para hacerlo. Este problema se arrastra entonces desde las décadas anteriores. Los métodos modernos de identificación tratan de ser más sensibles, es decir, de capturar de una mejor manera la magnitud del problema, perdiendo un poco precisión, especificidad. Pero creo que esta estrategia para una enfermedad como estas es una estrategia que permite generar escenarios más reales de la carga de la enfermedad. Así que el problema del registro es uno. El segundo problema es cómo esto se va moviendo, cómo realmente esto se va moviendo y se complementa con lo que hemos discutido de las transiciones y de cómo emerge el problema. Pero hay algo muy interesante en su apreciación, Jimena, y es esto. Eh, Dese cuenta lo que ha ocurrido no solamente en Colombia, sino en el mundo en los últimos 40 años. Cómo la enfermedad de Alzheimer, que afecta a adultos mayores, población que frecuentemente ya no produce bienes, sino que consume servicios, que no está laboralmente activa y que socialmente no tiene una gran figuración, va enfermando y van surgiendo en el mundo otros problemas de salud con características epidémicas de gran importancia que han venido ocultando la gravedad de la enfermedad degenerativa y la enfermedad de Alzheimer. Finalizando el siglo XX, desde la década de los 80, la emergencia del SIDA genera una mirada completa, relevante, importante y urgente sobre el SIDA. Y es increíble cómo en menos de 20 años construimos toda la biología del SIDA, generamos todos los mecanismos de diagnóstico temprano, de prevención, políticas públicas, animadas por los activistas, por supuesto, medicamentos, inclusión de los medicamentos y las actividades de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de los planes de beneficios de salud, legislaciones de muchos países para reconocer los derechos de la diversidad de las comunidades que padecen esto, control de los laboratorios, control de las transfusiones, es decir, toda una apuesta fascinante para, para tratar de detener este problema. Cuando se inicia el siglo XXI, van a aparecer otros virus en forma epidémica. El virus de la fiebre porcina, el virus del chikungunya y el Zika, y ahora el virus del COVID, que generan fenómenos similares en la dinámica de la sociedad y en donde muy rápidamente se exigen respuestas por la magnitud y el impacto que ellas tienen. ¿Qué ocurre en el trasfondo? ¿Qué ocurre en el subsuelo? Que las enfermedades degenerativas siguen creciendo indolentemente y quizás no reciben la misma atención que reciben estas emergencias sanitarias. Digamos que las explicaciones son naturales y obvias. El problema reside en que cuando el humo de estas epidemias vaya pasando y tengamos la claridad para mirar el subsuelo, vamos a encontrar cómo estas enfermedades han venido creciendo en nuestros ojos, en nuestras narices, y no hemos sido capaces de desarrollar respuestas tan contundentes, tan exitosas y tan integrales como lo hemos hecho para tratar de contener las epidemias. El, eh, el dilema es fascinante nuevamente. Es como la salud pública debe enfrentar retos cotidianos y debe generar prioridades y debe generar planes, destinar recursos, armar estrategias, hacer vigilancia, hacer capacitación, dependiendo de los impactos que las enfermedades o las pestes van colocando en las poblaciones, pero a costa de olvidar o colocar en un segundo plano otros problemas que seguramente, quizás yo no estaré para esa época y será usted quien como cronista va a recoger con una información anticipada lo que va a ser la epidemia de los años 40 y 50 de este siglo, la demencia.
Doctor Pardo, ¿existen políticas de salud pública para darle solución a esta enfermedad que ha estado oculta pero pronto emergerá? A partir del año 2010-2011, la Organización Mundial de la Salud invitó a los países a generar políticas y desarrolló unos años más tarde una estrategia para apoyar a los países en el diseño de los planes y las políticas. Recuerdo haber estado en el Palacio de las Exposiciones en París cuando el entonces presidente de Francia, en un discurso ante la Sociedad de Alzheimer, asumió la responsabilidad como gobierno de convertir la enfermedad de Alzheimer en una prioridad de salud pública y generó recursos y estrategias. Concentró las actividades de investigación, las actividades de asistencia y los presupuestos para generar una dinámica de enfrentamiento de la enfermedad en tamización, diagnóstico, tratamiento, investigación y educación. Esta política en Francia era simultánea con las políticas que se venían implementando especialmente en los países europeos y a las que se sumarían Canadá y los Estados Unidos con políticas similares. Es decir, hay una apuesta desde la política para tratar de generar un reconocimiento de la enfermedad de Alzheimer como una prioridad en salud pública que requiere recursos. Se estableció además una estrategia. La primera era sensibilizar a la comunidad en conocimiento sobre la enfermedad, generar información suficiente que le permita a todos los profesionales de la salud identificar tempranamente los síntomas que sugieren la presencia de la enfermedad. Segundo, desarrollar planes y estrategias. Y tercero, ayudar a su implementación. ¿Cómo ha ocurrido esto en la política pública? En la política pública, y Colombia no es una excepción, desde que se reconoce al adulto mayor, se han venido generando decretos y resoluciones ministeriales que van generando algunos beneficios para esta población. Pero la política no se ha articulado en un solo cuerpo de conocimiento conceptual, estratégico, político y financiero, sino ha habido iniciativas de legisladores, de grupos de activistas, de grupos profesionales, para ir generando en el país algunas medidas de protección al adulto mayor, para ir generando algunas medidas de inclusión de planes de beneficios. Pero no tenemos en Colombia una política pública integral del tratamiento de la demencia. Yo creo que esto tiene explicaciones varias, como hemos venido sugiriendo, porque obedece a un diseño de prioridades y a un diseño de costos y a un diseño de impacto poblacional. Aquello que hace más ruido, que genera más impacto y que tiene un mayor costo debe ser priorizado sobre otras condiciones. Pero como he tratado de contarle, esas curvas van a invertirse y en algún momento este punto tendrá que ser abordado. Yo creo que en el mundo hay más de 14 países desarrollados que han incluido a la enfermedad de Alzheimer como una prioridad en salud pública, han generado desde sus ministerios, autoridades de salud, instituciones completamente dedicadas a estos aspectos de detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, investigación y educación, que son los aspectos que esto debe cubrir en general como una política pública desde un Estado. Y hay países que vamos un poco a la retaguardia en la medida en que nuestro ordenamiento sanitario, nuestras opciones, nuestras disponibilidades financieras y nuestro régimen legislativo no permite avanzar en esto, no facilita avanzar en esto, de manera tal que allí tenemos como un embudo en donde no parece que progresemos al no identificar correctamente los escenarios presentes y futuros y las necesidades futuras de toda esta población. ¿Qué problemas usted considera que se avecinan al no ser una prioridad de salud pública? ¿Qué pasará con esta población desatendida? Es una excelente pregunta. Voy a contarle, por ejemplo, qué está pasando en otros espacios donde ya hay una política para que usted se imagine qué podría pasarnos por no tener una política. Por ejemplo, existen ordenamientos urbanos para personas con demencia en las grandes ciudades europeas. París es un buen ejemplo. Aborda el problema de la enfermedad desde la perspectiva del urbanismo, por ejemplo, para hacer unas ciudades amigables con el adulto mayor enfermo, que facilite la orientación, evite la pérdida, evite la confusión, etcétera. Son espacios diseñados desde lo urbano. Existen políticas en el Japón, por ejemplo, de inclusión laboral de pacientes con enfermedad de Alzheimer y probablemente usted en las redes sociales
ha visto bellísimos ejemplos de cómo los grandes restaurantes y cadenas de restaurantes eh, acogen a enfermos de Alzheimer como parte de la cadena de servicios, haciendo un experimento social que ha generado enormes beneficios. Existen diseños de hospitales y facilidades comunitarias para albergar enfermos y hay unos ejemplos fascinantes de cómo las universidades clásicas en Europa y algunas en los Estados Unidos abren facultades para ancianos, abren facultades para adultos mayores. Adicionalmente, hay toda una cadena de servicios con protección ambiental, física, emocional, patrimonial, para cuidar a estas personas adultas, a donde usted y yo indefectiblemente vamos a llegar, ojalá en una buena condición. Pero con esto quiero decirles cómo en el presente hay una enorme cantidad de propuestas para hacer una política más incluyente, un poco más amable, que disminuya los riesgos, que disminuya los costos y que recupere los valores y los derechos de los adultos enfermos. Existe también la adopción en los programas básicos de beneficios de muchos sistemas de salud, no solamente la opción de generar los diagnósticos, inclusive diagnósticos de alto costo, moleculares, de imágenes, etcétera, sino de generar propuestas de rehabilitación integral mediante varios métodos diferentes. Esto es posible en la medida en que existe la política, pero hay que crear la política y el problema es cuáles son los insumos para crear realmente la política. Y allí hay ejemplos formidables que hacen parte un poco de una propuesta que estamos tratando de avanzar en el presente. Doctor Pardo, en Colombia, ¿quiénes están alzando la voz por estos pacientes para lograr también generar políticas en torno a la enfermedad? Bueno, hay que reconocer primero el trabajo de los activistas en esto. Y los activistas en esto no somos los médicos propiamente, sino son los grupos sociales que están viendo el problema a futuro, pero dentro de la comunidad médica, el grupo en salud pública, el grupo de geriatría en particular, ha tenido un decidido activismo por reconocer los derechos de los adultos independientemente de su estado de salud, de su condición social y de los bienes que pueden producir. Eh, la salud pública tiene aquí un reto y eso permite que desde la salud pública se aborde este problema del diseño de una política con distintas perspectivas. Hay que reconocer el trabajo muy importante de la Universidad de Antioquia, del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, que está construyendo una política, al menos regional, para su comunidad con la mutación paisa, que es un problema absolutamente fascinante desde el punto de vista biológico y sociológico, y en donde el mundo cifra muchas de las posibilidades para poder resolver muchas preguntas. Y los grupos del interior de la Universidad Nacional, de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad del Valle, de la Universidad Javeriana, que se han venido vinculando un poco para ir reflexionando sobre la política. La Universidad Javeriana ha hecho grandes aportes en el contexto de la salud mental en Colombia, lo propio hemos hecho nosotros en la Universidad Nacional, generando las guías de práctica clínica para la detección, el diagnóstico temprano y la atención primaria en salud primaria de estos pacientes desde una perspectiva de gestión de riesgo. Entonces, mire, Jimena, es interesante hacer este inventario porque en el país existen grupos que están trabajando un poco bajo esta óptica de generar condiciones de bienestar para los adultos en un futuro próximo. Y finalmente, en colaboración con los grupos canadienses, estamos desarrollando una estrategia completamente diferente. Y es, ¿cómo tenemos que generar la política a partir de examinar la realidad sentida de estos enfermos y sus familias desde la base? Es decir, no es una política construida de manera normativa o prescriptiva desde la cúspide de la política hacia la comunidad, es recoger en la comunidad sus necesidades sentidas, percibidas y comparadas, y a partir del análisis de esta información, identificar los puntos que deben ser constitutivos de política. Esta es una apuesta comunitaria, es una apuesta etnológica o etnográfica, y es una propuesta que trata de identificar las variables regionales, de uso de servicios, de concepción de enfermedad, de agrupamiento familiar, de ubicación geográfica, de pautas de alimentación, de modelos de crianza,
de modelos de construcción de familia, etcétera, de organización política y social, para tratar de examinar cuáles son los puntos que merecen ser priorizados en el diseño de una política nacional para enfermedad de Alzheimer y enfermedades demenciales. En materia de investigación en Colombia, ¿qué se está desarrollando? Colombia tiene muchas novedades para mostrar en materia de investigación. Digamos que, de nuevo, me refiero al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, en donde allí hay una gran esperanza, con dificultades e inquietudes, pero el mundo mira con expectativa enorme lo que ocurre en el grupo de Antioquia. Allí probablemente muchos fenómenos de la biología van a ser resueltos. Otros grupos como el nuestro ha dedicado mucho de su trabajo a mirar factores ambientales, epigenéticos o incluso dentro de la misma genética factores que aumentan el riesgo, disminuyen el riesgo, controlan la expresión de la enfermedad. Hay una enorme cantidad de investigación en los grupos universitarios en Colombia para tipificar correctamente las demencias, separarlas, diagnosticarlas de una mejor manera. Hay unos grupos que trabajan en cuantificar los costos que supone enfrentar esta enfermedad y son capaces de moldear escenarios futuros dentro de distintos sistemas de atención. Y esta iniciativa comunitaria que estamos planteando, que va a permitir un poco explorar la realidad cotidiana de los pacientes, las familias y los profesionales que en atención primaria tienen a cargo estos pacientes, porque esta es una voz que no ha sido escuchada. Tanto la política como la academia hacen imaginarios ambiciosos en lo biológico, en lo genético, en lo molecular, en lo farmacológico, etcétera, pero hemos olvidado un poco preguntarle a las personas qué es lo que más necesitan. Y allí encontramos unas respuestas que son muy complejas de resolver. Acompañamiento, cercanía, oportunidad de atención, facilidad de transporte, facilidad de conservación de la salud, conservación de sus idearios sociales y culturales, etcétera. Es allí en donde tenemos que ir a hacer investigación social, etnográfica, de necesidades sentidas, percibidas y comparadas, como hemos llamado en el diseño de esta investigación, para tratar de examinar además la legislación existente, para tratar de mirar lo que ha ocurrido desde el punto de vista normativo, legislativo, resolutivo, por decreto, y armonizar un poco todas estas gestiones de la política, que no están solamente en salud, que están en ambiente, que están en cultura, que están en educación, que están en obras públicas, que están en otros sectores de la economía, que tienen que ser invitados y que han de ser invitados para dejar sentir su voz, no solamente como necesidad, sino como aporte a una solución política de comunidad, de Estado, para reconocer a estas personas que no tienen voz, para recordar a los que no pueden recordar y para reflexionar sobre quienes no pueden reflexionar. Gracias, doctor Rodrigo Pardo. Muchas gracias. Quiero terminar recordando una estrategia que ya se inició, que es una estrategia cooperativa en Colombia de las universidades que se llama Cuidarte, Cuidarme. Esto tiene un profundo significado porque propone generar alianzas solidarias de cuidado, entendiendo que no podemos curar las enfermedades, sí debemos ir hacia el cuidado, hacia un correcto cuidado integral. Debemos cuidar al enfermo, debemos cuidar al cuidador, debemos cuidar a la sociedad para que el impacto de esas enfermedades no vaya a convertirse en la carga prevista hacia la mitad de esta centuria. Muchas gracias por acoger un poco esta conversación y estamos muy atentos a hacer el seguimiento de los resultados de estas iniciativas en curso. Cuidarte, cuidarme. Con este programa queremos recordar a los que no pueden recordar. Y desde el Mirador Turístico Los Monolitos, en el municipio de Guatavita, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, nos despedimos. Si les gustó esta entrevista, por favor dé clic en me gusta. Pero si le interesan los temas de salud, suscríbase a mi canal.